Hola, bienvenidos a todos a otra sesión del coloquio del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos con nosotros a Bernardo Villarreal del Simvestav. Es un gran placer para mí presentarlo, es mi amigo y colaborador frecuente. Bernardo nos va a hablar sobre componentes topológicas de espacios de representaciones. Gracias por aceptar la invitación y adelante. Muchas gracias, Omar y Max, por la invitación. Es un placer estar acá después de haber hecho la maestría aquí. Entonces, espero no aburrirlos con mi plática. Y déjenme empezar con un par de preguntas. Una muy sencilla y otra tal vez un poco menos. Entonces, la primera es, cuando dos rotaciones el plano conmutan. Y la segunda es cuando dos rotaciones en el espacio conmutan. Entonces, en otras palabras, lo que quiero ver es cuando se cumple lo siguiente, ¿no? Que si tengo, o sea, y que conmutan me refiero con respecto a cierta operación, que en este caso es la composición. Entonces, que si yo tengo rotación 1 y rotación 2, cuando esto es igual a esto, ¿va? Entonces, bueno, vamos con la primera, que pues seguramente ya inmediatamente ya saben la respuesta, ¿verdad? Entonces, en el plano, ¿qué pasa? Yo tengo digamos, roto con respecto a cierto ángulo, gamma, y luego, digamos que roto con respecto a θ. No digamos que esta es rotación 1 y rotación 2 luego va a ser la otra, ¿sale? Y al revés, pues, ¿no? Así, ¿no? Y esta gama. Entonces, pues simplemente ustedes me pueden decir, pues es que si esta cosa, digamos que se llama R θ y esta rotar por gamma se llama R gamma, pues, ¿no? Lo único que hay que notar es que cuando yo compongo, ahí en el pizarrón se ve nada más que es, pues puedo voltear una y la otra y el ángulo, la suma de los ángulos sigue siendo la misma, ¿no? Entonces lo que pasa es que aquí yo puedo sumar, ¿verdad? Y es lo mismo que ponerlas al revés. Entonces, muy sencillo allá porque pues sumar conmuta, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta es que sí, ¿no? Ahora, si hablo de que algo conmuta y que tengo una operación, pues entonces me gustaría decir que algo tiene estructura de grupo, ¿no? Entonces, déjenme nada más escribir estas rotaciones como matrices de rotación, ¿no? Que, si se acuerdan, tienen como esta forma. ¿No? Y digamos, el conjunto de estas matrices, ¿no? Lo notamos como SO2, y lo que vimos allá es que es abeliano, ¿verdad?
Entonces, tenemos un grupo de matrices que representa rotaciones en el plano y resulta que es abeliano, ¿no? Y la composición esa de allá es la misma que el producto de matrices en este caso. Entonces, a ver, ¿qué pasa en el espacio? Entonces, primero les tengo que decir a qué me refiero con una rotación, ¿no? Ahí como que estaba claro que nada más tenía que rotar con respecto al ángulo, pero ahora en el espacio, ¿qué es rotar? Entonces, a ver, voy a hacer mi eje coordenado, digamos, x, z, ¿no? Y entonces, pues, digamos, si lo hago con la mano, pues rotar en el espacio, pues es simplemente pues, lo que nos podemos imaginar, que como que me agarro una dirección y ahí roto, ¿no? Ahí me muevo con respecto a algún ángulo, pero entonces eso implica dos movimientos, ¿no? Primero agarrar una dirección y luego cuánto estoy rotando en cierta dirección, ¿no? Entonces necesito dos elementos, ¿no? Entonces el primero es mi eje de rotación, que es como esta dirección que estoy tomando, ¿no? Y la segunda es mi ángulo de rotación con respecto a este eje, ¿no? Bueno, ahí está, en ese sentido, ¿no? Entonces, a este déjeme llamarle L y al ángulo, ángulo de rotación, teta. Entonces, la función o el mapeo, pues, que me rota en ese sentido en R3, lo voy a denotar como ρ L. Entonces, esto es una transformación de R3 en R3. ¿Va? Entonces, igual que allá, esta rotación me va a definir una matriz pues, de ese tipo, nada más que con pues, más entradas. Y pues se parece en cierto sentido a esta, pero no, porque como que fijo una dirección, fijo un plano y ahí hago ese movimiento de allá, pero puedo tomar cualquier dirección en R3, ¿no? Entonces, la matriz se parece, pero tengo que agregarle una columna y un renglón más y agregarle, ¿no? De cierta manera, mi eje de rotación a mis variables, ¿no? Entonces, bueno, acá la pregunta, ¿no? Que si agarro dos de esas rotaciones, esa cosa va a conmutar. Bueno, se hizo lo que se pudo. Bueno, a ver, nada más déjenme decirles quién es este. Los SO3 son matrices de 3×3, ortogonales reales, y lo que le agrego es que el determinante es 1. Entonces, bueno, la respuesta a esa cosa que ya no se ve, pues es que en general no. Y vamos a hacer nada más, digo, esto es para que lo podamos hacer con las manos, ¿no? Y pues si digo que eso no conmuta, ¿no? Pues a ver por qué, ¿no?
Entonces, déjenme tomar, y si me equivoco me ayudan, porque siempre me equivoco, tengo un poco de dislexia. Entonces, a ver, voy a tomar fíjense, voy a tomar la rotación mi eje de rotación, déjenme tomar el eje X y mi ángulo de rotación que sea pi medios. Y acá voy a tomar que mi eje de rotación es el Z y también pi medios. ¿No? Entonces, si esto se llama phi y esto se llama psi, y me tomo un vector en mi eje Y, ¿no? Si le aplico, si mi eje de rotación es X, pues me estoy moviendo en Z, bueno, en ZY y me muevo pi medios, entonces phi de B me va a mandar para acá, ¿no? Y acá, ¿no? Me agarro el mismo B. Ahora mi eje de rotación es Z, entonces me muevo en XY y lo manda para acá. Entonces, ahora tengo que componer esas dos y tengo que ver qué pasa. Entonces, a ver, agarro phi luego psi, ¿no? Digamos de un Y genérico. Entonces, esto es phi de menos Y, 0, 0, es menos Y, 0, y al revés. Esto es phi de Y, esto es 0. ¿No? Entonces ya, esas dos ya no pueden conmutar, ¿va? Entonces, ok, eso 3 no es abeliano. Entonces eso 3 es como el grupo más chico en cuanto a dimensión, no abeliano más amigable. Bueno, puede haber otro un poco más amigable, que es simplemente conexo, pero es suficientemente amigable ¿no? Ahora, lo que me gustaría ver es, bueno, quisiera calcular cuáles son las rotaciones que sí conmutan en el espacio. ¿Va? O sea, quiero saber qué condiciones les tengo que imponer, ¿no? A L y a teta, bueno, dos de ellos por pares para ver qué conmutan, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, dos rotaciones en el espacio conmutan. Entonces, a ver, ¿qué les ocurre? Una condición para que conmuten. Así la más sencilla que se les puede ocurrir. ¿Verdad? Misma dirección, exacto, ¿no? Mismo eje de rotación. Si tomo las dos ahí, me reduzco al caso de CO2 y todo conmutó, ¿no? Entonces, uno, ambos tienen el mismo eje de rotación. No, se reduce al caso de plano. Y la otra, no es tan obvia, bueno, creo, a lo mejor sí, pero en este caso es que los ejes, bueno, seguro Omar sabe esto, pero
Vamos a dejar que responda. Los ejes de rotación son perpendiculares. Y el ángulo de rotación es pi. No pueden hacer el ejercicio de que en efecto esas... Bueno, se pueden convencer, ¿no? De que eso, en efecto esas conmutan. Y pues igual, ¿no? Uno hace las cuentas, ¿no? Para ver que... Bueno, esta es obvia y para ver que cualquier otro caso se remite a estos acá, ¿no? Entonces tengo dos casos esencialmente, bueno, claramente distintos, ¿no? Y me gustaría como diferenciarlos, pero con topología, ¿no? Eso es lo que... Diferenciarlos en el sentido de distinguirlos con topología, ¿no? Entonces, para eso, tengo que hablar como de un espacio de rotaciones en R3, ¿no? Entonces, a ver, más o menos, ¿qué pasa aquí? Entonces, déjeme denotar como X1. Este va a ser como el conjunto de rotaciones tipo 1, ¿va? Y X2 punto, bueno, tipo 2. Entonces, a ver, vamos a ver, en X1, ¿qué pasa? Entonces dijimos que en este caso me agarro una dirección y ahí tengo, digamos que dos ángulos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Entonces, por cada una dirección en R3 es lo mismo que un punto en la 2 esfera. ¿Estamos de acuerdo? Es un vector de dirección, ¿no? Entonces, por cada punto en S2 hay una dirección, ¿va? Hay una dirección L, ¿no? Y luego, lo demás que tengo que distinguir es que las rotaciones por cada eje son puntos en SO2. Entonces son parejas en SO2 y un punto en S2. Más o menos eso me puede describir mi conjunto X1, ¿no? Entonces, X1 es algo como S2 cruz. Acuérdense que S2 es isomorfo al círculo con el producto complejo. Salvo que pues hay ciertas restricciones que tengo que considerar porque pues en la esfera tengo dos puntos que me dan la misma dirección, ¿no? Entonces esos los tengo que identificar, ¿no? De cierta manera. Entonces aquí identifico, digamos, las siguientes, ¿no? Entonces, un punto en la esfera y mi pareja de rotaciones la tengo que identificar con menos el punto en la esfera y menos las rotaciones. Ay, bueno. Porque cuando volteo las direcciones van al revés. ¿Va? Bueno, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que este conjunto así puesto, pues cuando llevamos nuestro primer curso de topología, vemos que eso tiene una topología y es la topología cociente, ¿no? Entonces es un espacio, pues,
¿no? Que es canónico de cierta manera, ¿no? La dos esfera tiene una topología y el círculo también, canónica, y ese es un espacio que me modela las rotaciones de tipo 1. ¿No? Las de tipo 2, pues me van a tener que creer más que otra cosa, pero bueno, a ver, lo voy a intentar. Entonces, usar este. Entonces, vamos a ahora analizar las de tipo 2. Entonces, esos son como, digamos que son ejes perpendiculares y notamos así, ¿no? Entonces, lo primero que checan son rotaciones. Estamos en un grupo, ¿no? Entonces puedo hablar del orden de mi rotación, entonces son de orden 2. ¿No? Es decir, que si compongo dos veces mi rotación, me da la identidad en R3, ¿no? Lo que pueden checar es que cada par genera un grupo de Klein. Y eso es todo. Y si yo quiero el espacio de todas las rotaciones, lo único que necesito es pues conjugar internamente por todos estos. Entonces, X2 es el espacio de conjugados de estas cosas, que eso es SO3 módulo este grupo. Y eso también, ¿no? Es un cociente de espacios también, ¿no? Y tiene una topología, ¿no? Entonces, esta cosa, así como está, es de dimensión 3. Bueno, sí, esa es una variedad de dimensión 3, ¿no? Esta cosa acá no tanto, ¿no? Tiene ahí como cosas singulares, ¿no? Pero pues pueden ver que parece ser como que quiere ser de dimensión 4, entonces lo que pueden calcular es que su homología, bueno, o de alguien muy parecido a él, de su cubriente universal, es 0, por ejemplo, es 0. Z, si Q es 0, o sea, es conexo, es una cosa conexa que podemos ver ahí, ¿no? Es 0 si Q es 1, es básicamente simplemente conexa lo que estoy diciendo. Bueno, es el cubriente universal. Y luego hay elementos ahí que pueden ir tratando de ver como que de dónde viene, ¿no? Como que hay un Z en dimensión 2 que parece ser que podría venir de la esfera o podría venir de la segunda clase de homología del toro, ¿no? Pero luego pasan cosas extrañas. Entonces, en Q igual a 3 aparece un Z más Z. Y en Q igual a 4 aparece un Z4. Entonces, como espacio no es algo muy conocido, ¿no? Pero bueno, puedo calcular esos grupos de homología y puedo describir, digamos, salvo homotopía, qué es ese espacio de ahí. Y normalizador. O sea, a ver, igual me estoy equivocando, pero debería ser lo mismo que la 3 esfera módulo U8. Y no necesito eso del normalizador.
O sea, el espacio de conjugados es eso. Tú quieres los que los dejan fijos. Bueno, los que son invariantes. Ya. Sí. No, no lo es. Es porque el de este es. El de este es. Ajá. Pero el espacio es este. Entonces, déjame. Ah, exacto. Eso, vienen por pares. O sea, estos son. Sí, 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 sí. Ajá. Ay, es lo siguiente que tenía que decir, pero sí, exacto. Vienen por pares, entonces no es que fije a uno, sino tengo que fijar a las dos. Y eso ya no lo hace el normalizador. Ok, creo que eso es lo que seguía en mi lámina. No, puede ser. Bueno, algo similar. Eh, iba a borrar aquí, ¿no? Ah, no. Esto fue lo último que escribí, ¿verdad? Sí, ok. Entonces aquí lo que les quería decir es que tanto x1 y x2 tienen una topología en la que son conexos por trayectorias, ¿no? Esos tres se pueden convencer que son por trayectorias, es un 3 proyectivo y ese producto de allá también, ¿no? Es un cociente, entonces es conexo por trayectorias. Entonces lo que me gustaría ver es que este espacio que pueda definir me pueda distinguir que hay dos tipos de rotaciones. Y de la manera más sencilla, del invariante homotópico más sencillo que tengo, que son componentes conexas. Entonces me gustaría que lo que me quedara fuese un espacio que tuviera dos componentes conexas por trayectorias, ¿no? Entonces, esto es lo que bueno, lo que seguía, ¿no? O sea, cada punto acá son parejas en SO3, ¿no? Y entonces el espacio que modela estas cosas va a ser, bueno, debería ser un subconjunto de este, ¿no? Y le voy a dar la topología, bueno, ya estoy diciendo varias cosas, ¿no? Una manera de ver parejas que conmutan en SO3, pues es literal como el subconjunto de parejas de esta cosa, ¿no? Y otra manera que hice aparte es modelarlos así como se los puse. Pero resulta que si yo tomo, ahora sí, el espacio de parejas que conmutan en SO3, esto es un subespacio 3 al cuadrado. Esto no es nada más que parejas AB tales que su conmutador es trivial. Resulta que esta cosa es homeomorfa a la unión ajena de los dos espacios, ¿no? Entonces, si considero el subconjunto de SO3 con SO3 de parejas que conmutan, pues como conjunto son estas dos, pero como espacio topológico es la unión ajena de los dos espacios que les describí ahorita. Ok. Entonces, como que sí conseguí tener
bueno, a lo mejor aquí había que escribir algo. ¿Verdad? Entonces esto tiene dos componentes. Conexas por trayectorias. Sí. Era de los bonitos, perdón. Entonces, ahora, ¿por qué tanto interés, ¿no? en estudiar estas cosas? Pues bueno, a ver. Entonces, aquí estoy metiendo un gol, ¿no? O sea, estoy diciendo, aquí realmente lo que estoy diciendo es tomo homomorfismos de grupos, del grupo libre en dos generadores en SO3. Y le estoy diciendo que eso es lo mismo que tomar parejas de conmutar. Pero pues como este es libre abeliano, literalmente o sea, hay una identificación canónica de esta cosa con esta. Que es, mando al 0,1, al valor del homomorfismo 0,1a y el valor del homomorfismo en el 1,0ab. Y esa es mi identificación canónica de estas dos cosas. Entonces, aquí lo que entonces quisiera entender es cómo son o qué cosa hacen los homomorfismos del grupo libre abeliano en dos generadores en SO3, ¿no? Entonces, si tomo un homomorfismo, esto no estoy seguro si se ve en una clase o no, pero seguramente sí. Me va a dar lo mismo que cierto objeto geométrico sobre el toro. Y esto es unas as vectorial real de rango 3. Hay una manera muy constructiva de hacer esto, ¿no? O sea, yo puedo tomar el cubrimiento universal del toro y ahí actúa, el cubrimiento universal del toro es R cruz R, ahí actúa Z2 y puede actuar SO3 jalando este homomorfismo. Entonces eso me da una acción en ese R2 y eso es como unas principal, SO3 y eso me da unas vectorial de rango 3. Bueno, se puede hacer cálculo, pero tengo una relación, ¿no? Entre homomorfismos y haces vectoriales de rango 3 sobre la dona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo acá? Entonces, cada punto en X1, entonces cada punto en X1 representa un y esto se llama estructura plana sobre el as trivial, o sea, sobre este. Una estructura plana, bueno, hay una manera de hablar de curvatura en estas cosas. Y bueno, en estas cosas me refiero en algo similar a esto, que literalmente me dice que las cosas las puedo ver planas, ¿no? A eso se refiere con que hay una estructura plana.
Bueno, no sé, el toro, si le hacen un zoom así, se ve plano. Entonces, como que la idea es ver las cosas así, ¿no? Y, y bueno, ese se llama haz trivial, ¿no? Y resulta que sobre el toro solo hay dos haces, salvo isomorfismo, el trivial y... ¿ah? No, es que ya, sí, no debe haber hecho eso. Sí, ¿no? Sí, no, ya me equivoqué. Okay. Y en, y en X2 es una estructura plana en el otro haz. Y aquí a lo mejor, si no saben qué es un haz vectorial, piensen en que si hay uno y hay otro, agárrense el círculo. Sobre el círculo hay un haz vectorial muy claro, que es el cilindro infinito. Y ese es el trivial, ¿no? El análogo de allá. Y hay otro que no es tan trivial, que es, agárrate una banda de Mobius. Entonces tú eres mi cilindro y ese es un haz vectorial, nada más que infinita igual, ¿no? Entonces como que este es el trivial y este es el otro. Aunque bueno, no estoy sobre ese uno, estoy sobre el toro, pero la construcción es algo así. Estas creo que sí, estas. Sí. Ok, bueno. Entonces ya vimos, ¿no? Que estas cosas, los puntos, literalmente aquí me representan estructuras geométricas sobre el toro, cierta estructura geométrica que intenté representar, son cosas que se ven en los haces, y las puedo estudiar a partir de estudiando la topología o este espacio, ¿no? Entonces, lo más natural es estudiar estas cosas, bueno, para mí es salvo homotopía, ¿no? No tanto describirlos topológicamente hablando, ¿no? O sea, aquí, de hecho, lo único que les quise decir es que, este tiene dos componentes, ¿no? Y te puedo decir más o menos cómo es cada componente. Entonces, dejen nada más hablar rápido de lo que son los espacios homomorfismos. O sea, podemos dar una definición rápida de qué es eso. Entonces, voy a tomar gamma, un grupo discreto, y mis grupos, digamos, tanto SO3 como SO2, pertenecen a una familia muy grande de objetos altamente estudiados en geometría, que son los grupos de Lie. Entonces, los que no saben qué es eso, las personas que no sepan qué es eso, pues piensen en que G es un subconjunto del general lineal, o es un grupo de matrices, o cocientes, por grupos normales, o centros, o cosas de ese estilo. Entonces, como que tienen de dos sopas ahí para escoger. Entonces, voy a definir... okay. Entonces, quiero definir el análogo a ese, entonces va a ser, bueno, aquí voy a tomar
algo extra, que es que voy a ver que gamma sea finitamente generado. Entonces, el OM, y literalmente son los homomorfismos de grupos de gamma a G. Estos son los homomorfismos de grupos de gamma a G. Lo va a poder identificar con tuplas. Digamos que este está generado por K elementos, entonces son K tuplas. En el producto cartesiano de G, K veces, tales que lo que les dije allá, cómo identificaba los homomorfismos con parejas AB, pues agarro el generador, ¿no? Gamma I, ¿no? O sea, gamma es al elemento I. Entonces, pues, ejemplo de esos de allá, ¿va? Y aquí, cuando describí estas cosas, o les intenté decir cómo cada punto en X1 representa una estructura plana, pues aquí, digo, tengo un espacio y está padre, pero la desventaja de esto es que hay muchas que son iguales salvo isomorfismo, ¿no? Entonces, tengo que tomar ahora sí el espacio de Moduli, ¿no? Que es el OM. O sea, dos de esas estructuras van a resultar isomorfas y son conjugadas como tuplas. Entonces tengo una acción por conjugación de G aquí, ¿no? Donde actúo conjugando cada entrada, ¿no? Y esto, por definición, es el espacio de representaciones de gamma en G. Espacio de representaciones o espacio móduli. De conexiones planas. Uy, a ver. ¿Como 10 minutos? Okay. Doce. Órale. Bueno, a ver, me voy a saltar unas cosillas. Como que me gustaría darles un poco más de la historia de estas cosas. Entonces, el caso clásico de estos, bueno, de ambos, tanto de este como este, pues digamos que tiene dos vertientes, pero yo creo que la primera fue de Bill Goldman. Debería de salir William, porque no lo conozco. Entonces, y lo que él hizo fue que el número de componentes conectas por trayectorias, él se agarró, él lo que quería estudiar era los grupos de superficies. ¿No? Acuérdense que sigma G es como pretzel, ¿no?
Y esos son los grupos de superficies. Entonces, él lo que quería estudiar era homomorfismos de estos a... bueno, les voy a dar SL2R. Todos conocen que son matrices 2×2, determinante 1, reales. Entonces, esta cosa, pues realmente lo que está modelando eso, acuérdense, son haces, en este caso, el 2 ahí corresponde a de rango 2, entonces son haces de planos sobre estas superficies, ¿no? Eso es lo que está haciendo cada punto aquí, bueno, con una conexión plana. Y él lo que calculó, un artículo muy bonito, es que este número es exactamente 2 a la G más 2G. 3. Entonces, el invariante, bueno, ¿y G quién es? ¿No? G pues es el género, ¿no? Y aquí es importante que G mayor a 1. Entonces el toro no va en esta historia. Entonces, pues bueno, estas cosas se pueden estudiar de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, si G es de matrices, como lo estábamos tomando allá, fácilmente puede uno ver que siempre este ohm es una variedad algebraica afín. En particular, que es una variedad algebraica afín, te dice que hay un número finito de componentes conexas. Entonces, como que contarlas tiene sentido. Ya lo último que les quería decir era, bueno, que cuál es el aporte en todo esto, pues, si me salgo de, bueno, yo les di mi ejemplo, les puse grupos compactos, ¿no? Pero este ya no es compacto, ¿no? Es una variedad no compacta de dimensión 3. Y resulta que si uno quiere estudiar en general esas cosas, para elementos se conmutan, ¿no? Fíjense, no va a pasar para cualquier grupo gamma. Para elementos se conmutan va a resultar que salvo homotopía, no me importa si G, o más bien, voy a poder reducir el caso de G a un compacto maximal, que es una herramienta muy útil, ¿no? En teoría de homotopía, sobre todo en teoría de homotopía, que te puede reducir siempre a estudiar cosas en el compacto maximal, ¿no? Entonces, digamos que si tienes G, un grupo de Lie, y K es un compacto maximal, ¿no? O sea, por ejemplo, piensen en GLNR, y el compacto maximal aquí es ON, las ortogonales. Entonces, hay una equivalencia homotópica. En el caso de ON, esa equivalencia básicamente me la da Gram-Schmidt. Cosas que ustedes vieron en su curso de lineal, básicamente probaron que había esta equivalencia homotópica. Y entonces, pues estaba la pregunta, ¿no? Que si el ohm en general de un compacto maximal era homotópico al del grandote. Entonces, sí. Gracias. La base es cierto para ZK, pero lo pueden hacer en general, ¿no? Para cualquier gama. Si ustedes se van a su curso de álgebra lineal y recuerdan Gram-Schmidt y ven cómo se hace esto, ven que la homotopía es lineal. O sea, la homotopía que hace ahí básicamente es contraer las matrices triangulares superiores a la identidad. Y eso te da esa cosa de allá. Pero es una homotopía lineal. No tiene que ser una homotopía por homomorfismos. Entonces,
esa homotopía, tal cual, no pasa allá. Entonces, en general esto no es cierto, pero pues hay muchos resultados, ¿no? Uno de ellos es de Petit y Souto, que es que G, aquí voy a hacerlo, que si G está metido acá, ese es de matrices, entonces sí, sí hay una retracción por deformación. O sea, sí pasa esto. Si hay retracción por deformación, cuando gamma es ZK. ¿No? Maxime Belleron, un estudiante de Juan, bueno, y de Alexandra creo también, este resultado lo probó para grupos nilpotentes. Pero está esta restricción, que para muchos dirán, ¿cuál restricción? ¿No? Esos son todos los grupos del Lie que hay. ¿Por qué verías otros? ¿No? Pero bueno, si hay otros, por ejemplo, no todos los grupos del Lie son de matrices. Y hay dos muy clásicos, que es, me agarro bueno, ese claramente es de matrices, pero me agarro su cubriente universal, ¿no? Y este es un grupo del Lie reductivo. No es algebraico. Y otro es agarrarse el Heisenberg, matriz de 3×3, con unos en la diagonal y entradas en el triangulito de arriba, y hagan consciente por simplemente las matrices que tienen un entero en la coordenada hasta la derecha, hasta arriba. Esto es del mismo tipo de homotopía del círculo, no es un grupo abeliano y tampoco es de matrices. Y este es nilpotente. Es grupo Lie nilpotente. Entonces ya nada más para terminar, lo que trabajé recientemente con Omar fue en el sentido del segundo ejemplo. Y probamos lo siguiente. Entonces, me voy a agarrar el caso en que G es un grupo Lie conexo nilpotente. Y entonces lo que probamos fue que se tiene esa retracción por deformación. Sí, solo sí, o sea, no siempre. Hay una condición extra en el grupo fundamental. Y es que, bueno, creo que en ningún momento puse qué es el conmutador, pero seguramente ustedes lo saben. El conmutador de esos elementos en un grupo es esta palabra. Entonces, sí, solo sí.
Eh, ay, es que ya se acabaron los bonitos, ya nomás. Creo que este no estaba tan mal. Bueno, híjole. Bueno, hijo. Sin ningún elemento, a ver qué dice ahí, sin ningún elemento del grupo fundamental que sea no trivial, es un conmutador. Y por conmutador me refiero no a este, bueno, los voy a confundir más. Es el, me refiero a que en este caso específico, el grupo fundamental es isomorfo al núcleo del mapeo exponencial restringido al centro del álgebra de Lie. O sea, la exponencial es un mapeo que va del álgebra de Lie al grupo, y si lo restringo al centro, ese núcleo es exactamente, bueno, se puede identificar con el grupo fundamental, porque los grupos nilpotentes son muy particulares, ¿no? Entonces aquí corchete me refiero a corchete en el álgebra de Lie. Entonces no siempre se tiene ese retracto por deformación, incluso en las parejas se conmutan. Y uno puede dar construcciones de grupos que no satisfacen eso, simplemente obligando a que esta condición no suceda. Pero bueno, esta pregunta en general sigue, o sea, no está respuesta, no ha sido respondida en su totalidad. Y digamos que algo que no se sabe aún es qué pasa con estos. Hay muchos de este estilo, o sea, está el covariante de SL2R. Agárrense cualquiera que no sea simplemente conexo de matrices, agárrense su covariante universal. Probablemente va a ser uno de estos, va a ser reductivo, pero no va a ser de matrices, y ahí no se sabe bien qué pasa. Bueno, ya me pasé. Entonces, esto era todo lo que les quería contar. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para Bernardo? Ahí bueno, creo que habló Sí, pero para la grabación. ahí en el teorema de Goldman, ¿sí tiene que ver con problemas de tipo módulo de curvas? Suena mucho a eso, ¿no? Exactamente, el de Goldman no estaba haciendo eso, pero sí. Sí, o sea, lo que buscaban, ¿cómo es? Sí, las parejas, ella es justamente ahí las parejas, porque es sobre el toro. Entonces, exacto, buscaban estas estructuras geométricas sobre esta curva algebraica, que es el toro. Pero nada más es cuando pones parejas que conmutan con K igual a 2, como el ejemplo del principio. Este de aquí, así, es únicamente hace sobre estas cosas. Y el género... Pues de género G sí, sí. Pero... O sea, es que, a ver, lo que te dije de K igual a 2 es porque estaban buscando como estructuras como semisimples, de cierto tipo de haces. Y aquí, según yo, Goldman, o sea, esto es muy clásico, esto es como de los 80s. Y según yo, ahí no se estaba metiendo mucho con cosas de curvas, sino más bien él quería darle estructuras, por ejemplo, estas cosas pueden ser variedades Kähler,
pueden ser variedades de Poisson. Eso es lo que él estaba viendo. Pero lo de curvas sí lo vi, sí lo he visto, pero es para el toro específicamente. Ajá. Es que en el caso del toro aplica el teorema de Petit-Soto y no hay componentes, solo hay uno. David, ¿tú tenías una pregunta? Sí. Hola. Mi pregunta es un poco sobre cómo se llama el área en donde se estudia esto, cómo podría yo investigar un poco para entender estas cosas más a fondo. Este, Que bueno, por ahí dije espacios homomorfismos, pero un nombre muy común es character varieties. O sea, variedades de caracteres. Y ahí aparecen muchas de estas. Pero, ¿cómo se llama el área? La verdad es que no, o si no tiene nombre, pues no, y ya. yo creo que eso sí, pero eso es desde un punto de vista pues de geometría algebraica. O sea, y ahí como que las preguntas son las mismas, ¿no? Es como que sí es irreducible, bueno, análogas, ¿no? Que sí es irreducible como variedad y así. Pero con topología, la verdad es que hubo un lapso de yo creo que unos 10, 15 años o más, donde no se hizo nada de esto. O sea, fue Goldman, hizo todo, probó casi todo, y luego como por otro lado empezó Witten tantito, y algunos otros como que lo siguieron, pero no sé, como que no es un problema tan sencillo, entonces no mucha gente trabajó en eso como a principios del 2000 o los 90. Y hasta recientemente, ¿no? Que se empezó a estudiar como con teoría de homotopía, pero pues yo buscaría variedad de caracteres o espacios de elementos que conmutan. Eso sería. Bueno, en el título dice espacios de representaciones. ¿Estos caracteres tienen algo que ver con el carácter de una representación? Sí. Ahí, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Ya no te entendí. En este caso, ¿solo tienes una componente conexa? En el toro, cuando Ajá. es uno, O sea, en el que Bessie se retrae al, o ¿no? sea, Del compacto al... o sea, lo que dije, eso. Si tomas aquí G igual a 1, te queda Z cuadrado. O sea, es el toro, o sea, es el grupo de superficies del toro, que es Z más Z. Y entonces caes en el teorema de Petit-Soto. Entonces ahí se retrae, bueno, que sí o sea, sí hay cosas, ¿no? O sea, caes acá y entonces eso se convierte en el OM Z cuadrada o sea, se vuelve del tipo homotopía a SO2, pero como vimos al principio de la plática, es abeliano, entonces esto es SO2 al cuadrado. O sea, vuelve a ser un toro. Entonces es conexo. No, o sea, la razón por la que pregunto es porque ahí probaste que no es un retracto, pero ¿cómo sabes que no tienen las mismas componentes conexas? O que no necesariamente es un retracto, pero luego mucho de lo que hacen es calcular pi cero, ¿no? Entonces no sé. O sea, ¿cómo paso del...? Bueno, aquí... o sea, aquí como que fue fácil hacerlo. O sea, pasar del pi cero al retracto no es tan complicado. Pero sí, realmente es pi cero lo que rompes aquí. Ok. Ah, ya. Es eso, Ok, es justamente eso lo pi que... cero Ah, ok. lo que hace que no exista esta cosa. Ok. De hecho, en pi cero no hay, pero en las componentes sí tienes el retracto. O sea, si te paras en justamente la componente de la identidad y cosas así, ahí sí hay. Y luego ahora que estabas describiendo esto, o sea, esto se parece a esta teoría acá de Dan Ramras, ¿no? La de deformación. Pues cuando estás viéndolo como haces vectoriales con una conexión sobre B del... Ah.
pero no sé si han visto algo, Bueno, justo, Dan Ramlas estudia lo de Deformation K-Theory se llama. ajá. Pero no, yo no he visto. El que de hecho intentó hacer más fue Simon Ritzager. Y de hecho escribió un artículo, me lo mandó y nunca lo publicó. Ok, Pero sí, él hizo algo de eso. ok, ya, gracias. ¿Hay más preguntas? Y para terminar el ejemplo de SO3 que hiciste al principio, de parejas que conmutan en SO3, el grupo, perdón, el espacio de representaciones que sale en ese caso, X2 te da un solo punto, ¿verdad? Sí, porque tienes ese O3 justo. ¿Y X1 que es un toro? El cociente por conjugación. ¿No? A lo mejor es como un ¿Nada círculo. más el par de ángulos y ya? Creo. Yo creo que te queda algo como algo de dimensión 1 o parecido a dimensión 1. Ajá, a lo mejor. Yo creo, no sé. ¿Que mide qué? ¿La diferencia de los No, dos? es perdón Omar, cuando haces eso te queda el toro módulo del grupo de baile. Entonces, en ese caso es S1 con Z2. Entonces sí te queda un círculo. No, el intervalo, ¿verdad? Creo que queda el intervalo. Toro módulo. Persona. Ajá. Cuando tomas conjugaciones, Ya, sí. te queda esto. Ay, siempre se me olvida cuál es la acción en el... Sí. Entonces creo que en ese caso te queda un intervalo. Ajá, Creo. ok. Entonces te queda la unión ajena de un intervalo y un punto. Ajá. Creo que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Si no hay más preguntas, démosle las gracias de nuevo a Bernardo.